Bueno, arrancamos QR en vivo y un poco lo que recién mencionábamos, ¿no? Día 2. Día 2 de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Día 2 de la decisión de la Corte Suprema de que no participe en eventos electorales, de por vida, muy fuerte. Día 2 y entonces hay piezas que se van moviendo. De eso que ayer decíamos, tablero pateado. Hay una imagen que me parece es la más importante del día y es esta que vamos a compartir a continuación. Es esta foto, o esta escena, este video, de dirigentes dentro del campo del movimiento nacional y popular, del peronismo, conviviendo muy cerca y dialogando. Ahí estaba Ricardo Quintela, que fue competidor de Cristina dentro de la propia elección hacia dentro del Partido Justicialista. Lo veíamos a Carlos Heller del Partido Solidario, que va a estar aquí con nosotros. Ahí está Agustín Rossi, del peronismo, con Anabel Fernández Sagasti. Está Berni, Paula Penaca, Domínguez, Solá. Antes aparecía Juan Graboy, Sergio Massa, Aníbal Fernández. Allí está Guado de Pedro y Mariano Recalde. Es cierto, hay alguien que no está, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que ayer estuvo en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, ayer estuvo participando en distintas reuniones. Bueno, es una pregunta interesante, eventualmente, ¿por qué no estuvo en esto que fue tan emblemático? Insisto que ahora lo vamos a charlar con Carlos Heller y con Agustín Rossi. Otra cosa que ocurrió muy importante tiene que ver, bueno, esta foto, ¿no? De Ricardo Quintela, como les decía, adversario hacia adentro de la conducción del Partido Justicialista de Cristina Fernández de Kirchner, con todo lo que eso generó en su momento. En la casa de Cristina y en una reunión donde Quintela dice, yo sigo sosteniendo lo que nos enfrentaba en aquel momento, pero estoy acá, soy parte de este movimiento y eso ya pasó. Y ahora es otra historia. Y ahí está Quintela con Cristina Fernández de Kirchner. Pasó otra cosa también que tiene que ver con la acción de calle. Hoy se dieron cortes o bloqueos parciales a los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, en Acceso Oeste, en Panamericana, en la autopista Buenos Aires-La Plata. Y ahí ocurre algo muy interesante porque parece haber una decisión de los próximos días. Ni siquiera podemos hablar de las próximas semanas o los próximos meses. De los próximos días, y hasta ahí nos da para tratar de entender qué es lo que puede pasar o qué lógicas van a imperar. Y son movimientos sociales, sindicatos, que evidentemente toman la decisión de generar distintos lugares de reunión sin avisar, para sorpresa incluso del propio gobierno y la fuerza de seguridad. Sorpresivas en algún punto, organizadas, pero sorpresivas. Y hasta donde entendemos y la información que tenemos es que cada día va a ocurrir algo para que mantenga esa efervescencia, es el salir a la calle, esa militancia movilizada alrededor de la figura de Cristina detenida o condenada o confirmada su condena, por lo menos hasta el momento en que Cristina se presente en tribunales o, ahora lo vamos a conversar, o que efectivamente la vayan a buscar. Lo que está esperando algún sector también de la política y de los medios de comunicación, la imagen de Cristina detenida en alguna celda, y después vaya a la detención domiciliaria. Ahora vamos a hablar sobre eso, porque tenemos mucha información, e Irina Hauser en un rato nos va a dar también algunos datos importantes de lo que ha ocurrido. En principio se volvió a rechazar, el presidente del tribunal que la condenó a Cristina, volvió a rechazar el pedido de los fiscales de la detención inmediata. Pero sin embargo, le mandó aviso al ANSES de la situación, como si estuviera dándole a algún sector de la política la idea de que algo podría pasar con las jubilaciones de las personas cuya condena está confirmada. Y también volvió a pedir un estudio ambiental, medioambiental. ¿De qué se trata? Bueno, ir a ver el barrio, ir a ver la vecindad de Cristina, por algo que ahora vamos a hablar y que nos parece central en esta noche. Bueno, todo esto efectivamente ocurrió. En este momento, en tribunales, hay una movilización, una vigilia. En principio iba a ser un acampe, pero hay mucha presencia policial y hay resguardo de quienes están allí organizando esa resistencia. Ahora bien, nos vamos a detener en un elemento puntual. Después de la condena, después de la inhabilitación de Cristina, después de las celebraciones que compartimos ayer en algunos medios de comunicación, brindando con champán, tazas con el fallo de la Corte Suprema, algunos equiparando la situación de Cristina con Videla, ni siquiera queremos acordarnos de eso, pero está. Bueno, parece que ahora el objetivo es otro.
El objetivo es otro y tiene que ver con esto que ayer también mencionamos, y nos parece un dato político, no un dato personal, un dato político muy importante, y es la actitud con la que Cristina Fernández de Kirchner está tomándose la decisión de la Corte. Otra vez, esto es hoy por la tarde, Cristina saludando desde el balcón, con ese semblante, con una sonrisa. Bueno, también importante, estuvieron las Madres de Plaza de Mayo reunidas hoy con Cristina, bailando al compás de los cánticos de la multitud. ¿Por qué decimos que acá hay un dato político? Porque Cristina está mandando un mensaje. Cristina está diciendo, miren, yo vengo pensando en esto hace un montón. Casi que me preparé toda mi vida para esto, porque sabía que me estaba metiendo con intereses muy complicados y cuando tuve que ir a hacer mi alegato, mis últimas palabras frente a este tribunal, les dije, yo ya sé, hace 5 años, yo ya sé que la condena está escrita. Como diciendo, a mí eso no me importa, volvería a hacer todo otra vez. Como si Cristina fuera la única, probablemente, que ya empezó a leer el nuevo tablero de la Argentina y sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer y de qué manera tomarse la condena. ¿Mensaje político para quién? Para los mismos poderes que la encarcelaron, que condujeron a la Corte Suprema, como hemos visto, a partir de una enorme cantidad de presiones. ¿Y qué es lo que quieren? Verla humillada, verla derrotada en términos personales, no verla bailando. Les molesta mucho, ahora lo van a ver, les molesta mucho que baile, les molesta que tenga la posibilidad de salir a encontrarse con la gente que la acompaña. Les molesta que sea un centro de gravedad política y que ese centro de gravedad política en la ciudad de Buenos Aires esté demasiado cerca de todo lo que ocurra de ahora en adelante en esta nueva Argentina. Vamos a ver una sucesión de mensajes que confirman lo que les estamos diciendo. Desde la mañana temprano hasta hace un rato en la noche. Arrancamos con Antonio Laje, miren. Acá la justicia va a tener que privilegiar el beneficio de la gente honesta, no de los delincuentes. Por más vicepresidente, ya bastante con que le den la excepción de la prisión domiciliaria, ya está. Ahora, que la muden a otro lado, vos no podés perjudicar, no puede el juez aceptar que se perjudique a los vecinos. No es justo. Mirá lo que es la zona, o sea, no van a poder vivir tranquilos. Yo me imagino que vecinos y vecinas de Constitución deben tener un pliego de condiciones para mejorar su calidad de vida que se le entregarían a Antonio Laje o a cualquiera que le pueda hacer llegar el mensaje al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, en algunos canales no se lo puede criticar porque lo de la pauta sigue funcionando y mucho. Pero más allá de eso, es claro el mensaje. Quieren sacarla a Cristina del centro de la actividad política en la Argentina. A la cárcel de Ushuaia la mandarían, al penal de Ushuaia, si fuera posible. Y ahí hay un elemento importante, es decir, están pensando y mirando de reojo, no sé si arrepintiéndose de la presión que hicieron sobre la Corte, pero mirando de reojo esta nueva Argentina y la capacidad que otra vez tiene la figura de Cristina Fernández de Kirchner de reunificar las fuerzas nacionales y populares en la vida política del presente. Y eso puede ser un peligro, que la gente vuelva a sentirse con ganas de movilizarse, de ir a las calles, de ir a votar. Puede ser un problema. Antonio Laje muy temprano, Eduardo Feynman también, miren. Es impresionante, la gente va a avivar a una ladrona, es una cosa muy impresionante. Y la ladrona sale al balcón, sale a saludar. Baila, contenta. Baila, contenta. Yo me la imagino por dentro mientras baila y saluda a la multitud, ¿no? O a los pocos que van, qué sé yo. Pensando por dentro, mirá cómo me les cago de risa a los de la Corte, mirá cómo me les cago de risa a Gorini y a los fiscales. Acá estoy bailando, divertida. Sí. ¿No es cierto? Sí. Y mientras la sociedad está viendo ese espectáculo bochornoso, ¿no? Bueno, Eduardo, a ver, en principio no estamos haciendo periodismo de periodistas, podemos discutirlo, si está bien o está mal. Nosotros no perdemos la elegancia en ciertas cuestiones, pero acá no estamos hablando de periodismo. Estamos hablando de un sector del poder en la Argentina que tiene su manera de expresar ciertas ideas y de interpelar a ciertos sectores de la sociedad. Lo que está haciendo Eduardo Feynman es movilizar el morbo, la bronca, el odio, otra vez. El mismo que consiguió para presionar a la Corte, lo vimos ayer con Irina, nos explicó perfectamente, la Corte no iba a decidir esto en este tiempo, en ese martes. Había un juez que estaba manifestando su intención de tomarse un poco más de tiempo. Vaya uno a saber si decidir otra cosa, pero la presión fue muy fuerte. Y entonces una convocatoria que nunca es de mediodía para la tarde en la Corte, de repente fue efectivamente para esa misma jornada y alinear a los jugadores. Entonces ahora la presión ya no es por la condena, ahora la presión es
Por eso que decía Eduardo Feynman, para que no pueda mostrarse alegre, porque la lucha, si la lucha es alegre, contagia de otra manera, no es derrotismo, contagia optimismo. Es un mensaje político muy fuerte, es un manifiesto político, no de Cristina, de la política en general, el optimismo. Una sociedad derrotada, o un sector de la sociedad derrotada, que cree que no hay futuro, que cree que no hay destino, que todo está perdido, no se moviliza, no cambia las cosas, no transforma. Esto parece estar generando, por lo menos hasta ahora, todo lo contrario, y molesta. Entonces, ahora la presión sobre la Corte, porque lo que dice Feynman, ¿qué es? Cristina está pensando por adentro, miren cómo me burlo de la Corte. Y a la Corte le dirán, no se dejen burlar por la chorra, por la condenada. Y para eso necesitan presión social. Entonces van otra vez a buscar el odio, la revancha, la emocionalidad respecto de que a Cristina se la vea humillada. Paula Oliveto, en uno de estos canales también, candidata a legisladora porteña. Creo que no entró. Miren lo que decía. Hoy sabés que están incumpliendo las normas de convivencia, porque a la noche cortan la calle, están dejando una suciedad terrible. Bueno, eso también, o sea, los gobiernos tienen que cuidar la convivencia dentro de la comunidad que gestiona. Está bien, está diciendo Gustavo que los jueces lo van a tener en cuenta sobre su lugar de detención. Mientras tanto tenemos 5 días y ahora viene el fin de semana. Entonces la gente no tiene nada que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver este espectáculo. ¿Vos sabés lo que va a hacer Constitución? Recordemos cómo eran los fines de semana en la Recoleta cuando ella fue lo del los copitos. Es muy gráfico, es muy lineal. A ver si entendemos. La mitad de la República Argentina está absolutamente segura de que hay una proscripción a la líder más importante política de la democracia a este tiempo. Y a Paula Oliveto lo que le preocupa es cómo van a quedar las calles de Constitución durante el fin de semana largo. Se explica sola la situación. La preocupación es esta imagen. Esta imagen y la cercanía de Cristina Fernández de Kirchner y su capacidad de movilizar permanentemente. No es lo mismo si está en el Calafate, no es lo mismo si está, no sé, en el medio de un campo como para que ningún vecino se moleste de que efectivamente allí está Cristina. Es la realidad de la política argentina. Con esto convivimos cotidianamente. Convivimos con las políticas públicas de este gobierno, cuyo antídoto probablemente sea esta movilización o los espacios políticos que se vayan a conformar a partir de este episodio. Finalmente, hace un rato nada más, Luis Majul, en la misma línea. Atención, el Ministerio de Seguridad, a través de Patricia Bullrich, según fuentes muy confiables, le pedirá al juez Gorini y a los demás jueces de ejecución que en caso de decidir el arresto domiciliario de Cristina Kirchner no sea allí, en esa casa de San José y Humberto Primo. Repetimos, el Ministerio de Seguridad, a través de Patricia Bullrich, le pedirá a los jueces de ejecución que en caso de decidirse por el arresto domiciliario de Cristina Kirchner no sea allí, en ese departamento de San José y Humberto Primo, Débora. Sí, yo tengo una una información en el mismo sentido y es muy interesante de las razones, dalas por favor. Las razones. Primero, razones de seguridad. Primero, razones de seguridad. Es un lugar muy inseguro, muy despojado. Puede pasar cualquier cosa. Está en una esquina y puede pasar cualquier cosa desde cualquier lado. Y la segunda razón es que los vecinos están presionando mucho para que Cristina se vaya de ahí. En otro momento de nuestra historia sería realmente una suerte de comedia, un sketch de cha-cha-cha, de ese humor absurdo. Pero es la realidad, es lo que está ocurriendo y esta es la pulseada en este momento. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Da la sensación que hay un sector del poder en la Argentina que tiene un impulso de generar determinado tipo de acciones, determinado tipo de acontecimientos políticos, pero que después empieza a reflexionar sobre las consecuencias de todo eso y trata de controlar, de conducir algo que parece muy difícil que se logre conducir. Creo que se mencionó bastante en estas últimas horas, los ríos tienen su propio cauce, encuentran su propio cauce. Más allá de los obstáculos no se lo puede conducir de ninguna manera.
Bueno, arrancamos poniendo el eje en este punto. Enseguida Agustín Rossi, enseguida Carlos Heller estuvieron en la reunión del Partido Justicialista y va a ser el centro de seguramente la primera parte de nuestro programa. Hernán Lecher, hoy dato de inflación, 1,5%. El gobierno grita gol, pero claro, convive con otros datos, con la continua baja del salario y con la destrucción de empleo. Es como si una cosa no pudiera leerse sin la otra, o mejor dicho, como si esa destrucción de empleo y ese pisar el salario en algún punto explica la inflación o la baja inflación. Y en algún momento la sociedad tendrá que hacerse preguntas sobre eso también. Arrancamos QR con las voces del día. Con un repudio claro a la proscripción, porque nadie se salva solo y porque la vieja solidaridad funciona, pedimos la libertad de Cristina Fernández y el respeto a los derechos del pueblo argentino. En el país de la libertad, carajo, no puedes discrepar, no puedes reclamar, no puedes hacer valer tus derechos. Y en el país de la libertad, carajo, hoy ya no puedes elegir. Acaba de iniciar una nueva fase de nuestro gobierno, el de la motosierra profunda, que va a remover capas geológicas de regulaciones. Va a haber venta de activos, licitaciones, privatizaciones, o sea, la forma en que acumulamos reservas la decide el gobierno nacional. Leche de Uruguay, naranjas de Egipto, fideos de Albania. Esto ya lo vimos. Hay una delegación acá a acompañar a los compañeros de Giorgalo. Nosotros venimos peleando contra los despidos. O sea, 110 despidos en el Hospital Posadas y el descuento de los días de huelga en el Hospital Garra. Y la presidenta que se va con la plaza llena de gente contenta, cantando, llorando, emocionada. Presa y de la Rúa, que se fue con la plaza llena de muertos, que no haya ni siquiera, digamos, que haya dicho, venga para acá, señor. Creen que la pueden tratar como un enemigo, lo que se llama el derecho penal del enemigo. Para evitar esos vicios, se acude a la Corte Interamericana. Comparar a Cristina con ese genocida. A proscribirla a Cristina han proscrito la democracia. Empezaron hace un rato a pedirle que se asomara al balcón y a esta hora cumplió. Cristina está haciendo una fiesta ahora. Yo pregunto, ¿los jueces no debieran ver esto y decir, no, esto no está presa? Panamericana, sentido capital. Vemos movimiento de gendarmería. Autopista Buenos Aires, La Plata. Estamos desde el primer día, vamos a quedar hasta el último día a acompañarla. ¿Y además del documento tienen planeado algo? No, eso no sé quién lo dijo. No está eso planteado en la CGT. Todos tenemos que bancar a Cristina, todo. ¿Dónde está la CGT? Los trabajadores ganan 2 mangos. Estamos en una democracia pintada porque esto es una dictadura. Yo se lo haría ya porque es lo que corresponde. 3 personas que no fueron elegidas por nadie, que tienen una situación vitalicia con un esquema monárquico, no pueden hablar en nombre de la República. Hoy tenemos en QR una mesa política de alto vuelo, con Agustín Rossi y con Carlos Heller, que estuvieron en la reunión del Partido Justicialista, ampliado, no solo en la sede del Partido Justicialista, y ya vamos a hablar con ellos. Saludo a Martín Granowski y Hernán Lecher. Buenas noches, ¿cómo le va? Te interrumpí la toma de agua. Perdón, sí. Mala decisión la mía de tomar justo al arranque, ¿no? Pero bueno. Bueno, a ver, Martín, ¿querías sumar algo respecto de la fiesta que está haciendo Cristina? Hay mucha preocupación, escuché en alguna gente, en pocos hay mucha preocupación sobre qué desastre el barrio de Constitución, qué desgracia que Cristina esté allí, qué desgracia que eventualmente esté presa allí. Nota de Clarín de hoy, ¿la podemos poner? A ver. Interesantísimo. Las casas de la calle Fíjate. donde Cristina Kirchner pidió cumplir su condena se revaluaron en un 10%. El inmueble sobre San José, donde la expresidenta vive desde que se mudó de Recoleta, está valuado en alrededor de $300.000, según inmobiliarias. El valor del metro cuadrado equivale a 1.500. Dicen que la zona cotizó en alza por la mayor presencia policial. Que venga a mi barrio. ¿Eh? Pará, no. Pero es positivo que haya esto lo contrario. O sea, ahora va a haber más seguridad. Claro, por eso se revaluaron. Exactamente. Se están revaluando las propiedades y van pocos días. O sea, no más palabras, señor Caruso. No, señor juez. Es insólito lo que acabamos de escuchar, entre otros, por ejemplo. Lo hablábamos hace 2 días acá. Sí, señor. La preocupación que tenían por la necesidad de la humillación de Cristina, que contrasta con Cristina bailando en el balcón. No lo pueden entender. Necesitan que Cristina esté llorando, arrodillada y dolida. Al punto tal de que le reclaman a los jueces, ¿cómo puede ser esto? Esto me parece
inusitado, realmente Pero llamativo. según lo que nos contó ayer Irina, que en un rato nos va a contar algunas novedades, con todo éxito esa presión respecto del momento en que se decide la sentencia. ¿No? Fue muy fuerte lo que contó ayer Irina en ese sentido, con lo cual están haciendo lo mismo que ya hicieron y hay que ver si no tienen la misma suerte, ¿no? Es que yo creo que requieren de la humillación. Hoy, además, plantearon, entiendo que los fiscales, que Cristina podía perfugarse. Una estupidez fenomenal, y además le avisaron a la aduana que y a Cuba, además. Sí, ajusten los controles como si fuera que va a pasar por ahí y nadie se va a dar cuenta. Es una cosa realmente insólita que tiene un único objetivo, que es instalar o lograr que Cristina no tenga prisión domiciliaria eventualmente, ni que hablar con que siga presa, eso está claro, pero no tenga prisión domiciliaria, amedrentar al que va a la casa de Cristina. Cortar el mensaje político que le da, evidentemente. Es que es la humillación y es que no sea la jefa del peronismo. Son las dos cosas. Bueno, vamos a volver a esta imagen que nos parece la imagen del día. Es el encuentro en la sede nacional del Partido Justicialista con voces con presencias muy diversas dentro del propio peronismo, que tiene esa heterogeneidad, pero al mismo tiempo con otros espacios que no necesariamente son del peronismo y le dan a esto una suerte de idea de esquema multipartidario, de frente político organizándose en función de esta nueva realidad. Carlos Heller, muy buenas noches. Agustín Rossi, gracias por estar acá. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora nos vamos a meter en esto, pero quiero que nos compartan su mirada sobre lo que estamos conversando recién. La presión sobre que Cristina no esté ahí, la indignación con que baile, con que se muestre Yo con contenta. vos lo hablé el otro día, creo, ¿no? Que decía que les podía salir mal. Sí. Y que, ¿te acordás que mi primera reacción dije, para él le sale mal, ¿no? El tema. Y es un poco lo que le está sucediendo. ¿Qué quiere decir salirle mal? Bueno, que el objetivo es humillar, el objetivo es darle una señal al campo popular de que no se jode y que no hay que meterse con determinados intereses, porque ese es el tema de fondo, no nos engañemos. A Cristina no la están condenando por vialidad, a Cristina la están condenando por todo lo que se hizo en esos 12 años de gobierno, que modificó en parte, tal vez no lo suficientemente, pero modificó la estructura productiva, la estructura distributiva. Cuando ella habla de llegamos al 50-50, está diciendo algo. Yo vivo diciendo, todo en definitiva es por cómo se acumula y cómo se distribuye. Todo es por cómo se acumula y cómo se distribuye. Y es lo que permanentemente está en juego, es lo que todo el tiempo está en juego, los procesos de acumulación y los de distribución. Y esta gente indudablemente vino a quedarse con todo. Cuando plantean lo que plantean, están diciéndolo con todas las letras, es decir, eliminar el Estado y dejar todo en manos del mercado, que es el objetivo declarado del presidente de la Nación en su propuesta anarcocapitalista, significa dejar justamente en manos del mercado la apropiación de renta en la mayor proporción posible. Pero en función de esto, ¿por qué es importante que Cristina ni baile, ni cante, ni esté en el barrio de Constitución en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Por quebrarle la voluntad, por intentar quebrarla? Y por dar la imagen de la quebrada. Fíjate una cosa, y lo dejo a Agustín. Lo primero que hicieron los fiscales es dirigirse al presidente de la Cámara objetando los 5 días. Lo primero que hicieron, antes que nada, antes que baile, antes que pase absolutamente nada, ni bien salió el fallo, que dijo, tiene 5 días para presentarse, salieron los fiscales famosos estos a decirle al presidente de la Cámara, no, pero queremos la detención inmediata. Sí. ¿Te das cuenta que no hay un tema de justicia, no hay un tema de nada que tenga, no hay un tema de riesgo, la estupidez de que se pueda fugar y todo eso? Hay una cosa, ninguno de los que estamos en esta mesa, ninguno es abogado acá. No. Pero hay una cosa que uno sabe ya, que es estar a derecho, como dicen los abogados. Sí. Que es ir cuando te citan de testigo, ir cuando te citan de imputado. Y fue todas las veces. Todas las veces. Un día fue 8 veces. De hecho, un día fue 8 veces. Sí, porque la citaron 8 veces. Pero también es estar dijo, en exceso a derecho. Eso pero casi, también habló, claro, cuando habló antes de ayer o ayer,
y hizo la comparación con Rodríguez Pepín, Simón, sí. con Pepín, y dijo la derecha, usó un término bien descalificativo, es la que se va afuera. Nosotros estamos acá, yo voy a cumplir con todo, ajustado. Estamos hablando del derecho. jefe de la mesa judicial de Sí, Macri, señor. que estuvo más de 3 años en Uruguay. Agustín, Derecha mafiosa. ahí no me ¿coincidís? salía la ¿Qué palabra. estás viendo en esta escena? En lo último No, estábamos yo creo que conversando. lo que le molesta fundamentalmente es la relación de Cristina con la gente. Digamos, ¿no? La gente la quiere a Cristina porque Cristina tomó una cantidad de decisiones que favorecieron la vida de la gente. Generó la asignación universal por hijo, había paritarias libres y las paritarias libres generaban recomposición permanente del poder adquisitivo del salario. Impusimos la movilidad jubilatoria por una ley que permitía la actualización permanente de las jubilaciones y pensiones por una ley. Antes lo hacía por decreto el presidente cuando quería y como quería. Se generaron cientos de miles de puestos de trabajo. Acuérdémonos esa frase que tenía Cristina, que Cristina decía que Néstor tenía más desocupados que votos, porque había sacado el 22% de los votos y era el 26% el índice de desocupación cuando asumió Néstor Kirchner, industrializó el país. Bueno, generó una cantidad de cuestiones que fueron beneficiosas para la mayoría de los argentinos. Entonces eso generó un sentimiento de cariño para con la gente. Yo estuve hoy a la tarde, hoy recién antes de venir para acá, estuve un rato ahí charlando con los compañeros, no iba a ver a Cristina, pero charlando con la gente, con los compañeros que están allí. Lo que se ve es un profundo sentimiento, digamos, ¿no? Una cosa de mucha intensidad, ese sentimiento de los que están allí con Cristina. Entonces está todo el mundo, no sé si fueron, digamos, ¿no? Está todo el mundo en silencio en general, sin que pase nada, digamos, ¿no? Hasta que ella sale al balcón y ahí empieza la fiesta de alguna manera. Entonces, me parece entonces, que el objetivo es evitar ese vínculo, o que para ese mí vínculo activo... tratar de deteriorarlo, digamos, ¿no? Me parece que es tratar de alejar la Cristina de la gente o ese tipo de cuestiones. Pero ese vínculo no se va a deteriorar, ese vínculo es un vínculo muy intenso. Y lo otro es que la verdad que ya a esta altura de la vida podría entender la derecha gorila antiperonista en la Argentina de la manera que está hecha Cristina, ¿no? Porque es una mujer que ha sobrellevado una cantidad de circunstancias. Cristina asumió, recorrido rápido, 10 de diciembre del 2007. En marzo teníamos dado vuelta el país con la 125. Y ahí empezó el primer cartel Cristina Yegua, ¿no? Perdimos las elecciones del 2009. En el 2010 muere Néstor. Asumen en el 2011 con una elección enorme, con el 54%. En febrero, marzo, ya teníamos cacerolazos en la Argentina. La situación de su hija, una cantidad de cuestiones que ella fue sobrellevando con una fortaleza inigualable. Y además sigue disfrutando. Porque esto yo creo que es lo que le molesta, digamos, ¿no? Disfruta como debería disfrutar cualquier ser humano normal del cariño que tiene la gente para con ella, independientemente de que debe tener una mezcla de dolor, injusticia, bronca, todos esos sentimientos superpuestos producto de un fallo claramente arbitrario. Entonces lo que están buscando y lo que se les nota claramente esto. Yo estuve en Rosario porque me parecía que había que quedarse en Rosario. El lunes y martes estuve en Rosario. Que hubo una movilización todos saben la muy relación que importante tengo también con Germán Martínez. Germán estaba acá en Buenos Aires, yo me quedé en Rosario y hoy invertimos, ¿no? Pero la relación que genera Cristina con el conjunto de la sociedad es muy fuerte. Y el lunes a la noche, nosotros hicimos un acto en la Plaza San Martín, el lunes, una concentración donde circuló la palabra, había muchísima gente. Después del acto volví a mi casa y hice un poco de zapping y vi los canales, los otros canales, digamos, ¿no? Y claro, y ahí yo digo, estos tipos son los nietos, los bisnietos de los que pintaron Viva el Cáncer.
Vos sabés que digamos, creo que el mismo odio, digamos, ¿no? Esta cosa obscena de sacar una botella de champán y festejar en un estudio de TV, de reírse, de abrazarse como si hubiese hecho un gol a Argentina. Una vergüenza la obscenidad, pero una vergüenza no para nosotros, para ellos mismos. La derecha es vergonzosa, esto es lo que tiene, y el odio que tienen es inigualable. Por eso digo, me asocié cuando en Argentina, en 1952, cuando murió Evita, viva el cáncer, digamos, ¿no? Cuando terminó esa reunión, durante la cual se conoce el fallo, conversamos inmediatamente, Carlos. Yo te decía, che, está pasando esto, y vos tiraste la frase, viva el cáncer. Así es. Se hizo un silencio porque ahí entendimos que era lo que estaba pasando, lo que... Así es. ¿Qué tenés ahí que estás chusmeando? Claro, estoy ordenando mi archivo. Sí. Y me aparecen cosas, porque esto realmente me apareció hoy y dije, lo llevo. Esto es una nota del 17 de marzo del 2001, del diario Clarín, que se titula Las 28 medidas de López Murphy. Primero, para los que no lo saben, recordemos que López Murphy duró una semana o 10 días, sí, 10 días casi no asumió ministro de Economía, por el recorte del presupuesto universitario. Pero por la respuesta de la gente, claro, por lo que pasó en la calle. Bien. Voy a... Cuando asumió, Festival de los Mercados. Lógico. Vuelan los mercados, vuelan las acciones, pero cuando volvió a Chile de una reunión del BID le dijeron no son más ministros. No son, claro. Sí, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿O no? Las 28 medidas de López Murphy se titula la nota del diario Clarín de, insisto, 17 de marzo del 2001. Títulos, para no leer toda la nota. La mayor parte del ajuste es recortes a los fondos docentes. La tijera también pasa fuerte por las universidades. Vamos tildando. Dan de baja dinero para profesores. Rebaja del salario familiar. Postergación en las jubilaciones. Anulan pensiones del Congreso. Pensiones del Congreso no para los congresistas, pensiones que los congresistas tenían, claro, para darle a gente con necesidades. Menos becas estudiantiles. Quitan planes a inteligencia, 30 millones de pesos en aquel momento. Achiques en programa de salud. Recorten los retiros de la Fuerza de Seguridad. Racionalización en la ANSES. Poda en otros gastos nacionales. Sin subsidio al gas patagónico. Las provincias recibirán menos. Pagarán IVA de 15% el cine, el fútbol y la televisión por cable, que hasta ese momento no pagaban. Empezarán a pagar ganancias las cooperativas y las fundaciones. Quitas de subsidios a la Patagonia. Los tabacaleros sin apoyo. Proyectan reducir 40.000 empleos en el sector público. Preparan una mayor flexibilización con otra reforma laboral. Las privatizaciones que vienen. ¿Querés que siga? No hace falta. ¿Esto de la semana pasada dijiste? Claro, por eso te estoy diciendo. Bueno, solo 24 años pasaron, nada más. Lo que te estoy diciendo es que es el programa permanente de los que quieren construir otro tipo de país, otro tipo de sociedad y otro tipo de acumulación y distribución de la riqueza. Es así de claro. Entonces la diferencia con aquello es que en aquel momento la reacción popular no permitió que suceda. Y en este momento todavía este gobierno tiene la cuota de apoyo que le permite... Claro, debe ser un gobierno ya muy desgastado. Claro, que le permite darle sustentabilidad. Pero yo me aburrí de hablar de las 4M, la tablita de Martínez de Oz, la convertibilidad de él, ponerle el apellido que quiera. Sí, yo Menem Cavallo. Jorobar con la CM, pero no importa. El macrismo con el endeudamiento y ahora Milei. Los ejes de todos esos modelos son siempre los mismos. Y el objetivo es siempre el mismo. Yo diría, acá hay dos diferencias. Que Milei lo dice brutalmente, soy un topo infiltrado en el Estado para destruirlo desde adentro, la justicia social es un robo porque le saca a unos para darle a otros, no es cierto que donde hay una necesidad hay un derecho. La justicia social es una aberración. La justicia social es una aberración y lo dice. Después están todo el entorno que disimula, dice, no, el problema son los ñoquis, el problema son esto. ¿Quién defiende a los ñoquis? Si hay un ñoqui en algún lado, que lo echen.
Ahora, vos acordate cuando vino el recorte del presupuesto universitario, que era, querían auditarla, mientras tanto suspendían. Sí, el modus operandi fue el modus fue operandi mismo. es siempre el mismo. Quiero ir a la reunión de hoy, Agustín. ¿Por qué fue importante la reunión en el PJ con todas esas presencias tan diversas y qué salió de la reunión? Bueno, fue importante en primer lugar por la composición de la reunión, ¿no? Fue una reunión, como vos decís, diversa, dirigentes que habitualmente no participan de la vida del PJ. Y hasta antagónicos algunos, ¿no? Guillermo Moreno, Sergio Massa, Juan Grabois, y todos los dirigentes políticos que habitualmente estamos en el Consejo del PJ y los partidos aliados, ¿no? Carlos Heller, Martín Sabatella, estaba Leopoldo Moró. Bueno, me parece que es todo lo que representa hoy gran parte o una gran parte del campo nacional y popular. Faltaban los gobernadores que van a tener una reunión. Tienen otra reunión solamente pasó Quintela a saludar, que además, bueno, fue muy bien recibido porque se acuerdan que era con el que Pero Quintela es presidente del PJ de la provincia y en realidad estaban invitados todos los presidentes de los partidos provinciales. Sí, pero además... Digo, Quintela, como una particularidad. Después Quintela tuvo una reunión con Cristina. Así que el primer punto, la diversidad y la presencia de los partidos tradicionalmente aliados y por Zoom la mayoría de los presidentes de los distritos de las provincias conectados. Segundo punto, bueno, se analizaron una cantidad de temas. Hay un tema que es prioritario, que es Argentina con Cristina. Que es una consigna, que es Argentina con Cristina, y una fenomenal convocatoria que se decidió allí hacer para acompañar a Cristina el día que tenga que ir a Comodoro Pi a notificarse de su detención. Fenomenal es que se va a organizar eso cuando esté la fecha. Vamos a hacer una movilización masiva, que todavía no está definido el recorrido. Es probable que salga de la misma casa de Cristina hasta que Comodoro Pi, en donde esperamos una muy buena cabecera, en donde estén los dirigentes más representativos de nuestro espacio y esperamos muchísima gente que acompañe a Cristina a Comodoro Pi, como fue aquel 13 de abril, me parece, del 2016, cuando la citaron por primera vez a Cristina Comodoro Pi. Seguramente, yo imagino que va a haber muchísima gente, ¿no? Entonces, y después, bueno, dejar conformada un mecanismo de comunicación y un mecanismo de organización para ir organizando de aquí en adelante todo lo que tiene que ser la defensa de Cristina. La defensa de Cristina en cada uno de los territorios de nuestra patria, digamos, ¿no? Porque yo creo que esto es importante. ¿Eso con paro, sin paro, se habló algo? ¿Es con paro, sin paro? No, del paro no se habló nada, tampoco nos corresponde a nosotros. Eso es mañana. Con la CGT, eso será una decisión de la CGT. Había dirigentes del movimiento obrero que participan habitualmente de la vida del partido justicialista. Bueno, estuvo también Sergio Massa, me parece que no lo nombré, una presencia importante. Ahora, ahí hay una pregunta. Primero, Carlos, te quiero preguntar, porque no siendo del peronismo, como presidente del Partido Solidario, ¿qué significa esa reunión? ¿O cuál es tu valoración de la misma reunión? Bueno, es algo que personalmente, y a Agustín le consta, reclamo desde siempre, así que diría que es una buena noticia. El reclamo de la convocatoria a los partidos aliados. Que el funcionamiento regular del espacio frentista, de donde nadie cuestiona el liderazgo y la trascendencia que tiene el principal partido, que es el Partido Justicialista, pero donde exista la posibilidad de la participación orgánica, regular, del resto de los partidos y movimientos sociales que componemos lo que es este frente. Alguien podría pensar, si esto hubiera ocurrido más regularmente, quizá Milei no sería presidente. Bueno, es contrafáctico, digamos. No, me parece que esa... Reaccionaron los dos iguales. Que salió el periodista de adentro, pero está bien. Y a ustedes los dirigentes. Esa situación es lo que sí está claro que me parece que estamos ante un hecho de magnitud histórica. La principal dirigente del principal partido de la oposición está proscripta, es la presidenta del principal partido de la oposición, del Partido Justicialista, fue 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta, y me parece que este hecho histórico para la Argentina, que convierte a la democracia argentina, las acerca más a las democracias fallidas que estuvieron entre el 55 y el 73, me refiero al gobierno de Frondizi, el gobierno de Ilia, con el peronismo proscripto
y con Perón en el exilio que a una democracia como teníamos hasta ¿No es ahora, una que era exageración? Yo entiendo sin que proscripción. hay una democracia que evidentemente con estas decisiones está Bueno, la muy tocada. la Pero compararlo con dictaduras proscribir, perdón, al principal referente del espacio es una medida muy fuerte, ¿no? No estamos hablando de una cosa menor. Estás hablando de la presidenta formal del PJ, una líder indiscutible del espacio. Y ya candidata. Y ya anunciada candidata para las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Es fuerte, porque la democracia tiene que ser sustentada con acciones continuas. Insisto, vos tenés testimonio de mis primeras reacciones. Yo te dije, por ahí le sale mal, porque genera esto, que algunos que discutíamos, que con matices y cosas, nos ponemos todos de acuerdo en que hay que aunar fuerzas, hay que tener un objetivo común y que tenemos que trabajar por esos objetivos Carlos, comunes. yo eso lo entiendo y está claro que frente a una decisión de tanto impacto, a un patear el tablero de estas características, hay una primera reacción de comunidad del espacio. Ahora tienen que empezar a tomar decisiones que son bravas, por ejemplo, las estrategias electorales. Están a la vuelta de la esquina. En los tiempos que correspondan. Hoy se quedó claramente que había tiempo de estrategias y justamente quedamos que eso tendremos que discutirlo después que pasemos esta situación. Pero tienen confianza en que no va a volver a ocurrir una defraudación hacia las militancias, hacia los votantes. A ver, lo que nos pide hoy la... No, es la misma defraudación respecto a lo que fue el gobierno, de cómo funcionó el espacio durante el gobierno de Alberto Fernández. Pero hoy tenemos un imperativo, digamos, ¿no? Primero, la defensa de Cristina. Segundo, desde el punto de vista electoral, nosotros lo que tenemos que hacer es acumular en contra de Milei. Claro. Nosotros tenemos que tener diputados y senadores en donde correspondiese que vayan a frenar las políticas de Milei. Eso es lo que nos pide la gente. La gente te pide únanse para frenarlo a Milei. Yo, que antes que suceda este hecho, pensaba que la unidad era en el peronismo, en esta circunstancia, con este gobierno, no era una opción, sino una obligación. Ese imperativo hoy está claramente aumentado, digamos, ¿no? Cristina lo dijo en algún momento, ¿no? La unidad no te garantiza el éxito, la derrota te garantiza la división te garantiza la derrota. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, y ahí sí se verá si los dirigentes estamos a la altura de las circunstancias, de la dimensión del desafío histórico que tenemos, y si seguimos un poco el ejemplo de la fortaleza que tiene Cristina. Entonces allí tendremos que conformar las listas de la mejor manera posible, pero con una garantía. La garantía que hay que tener es que los compañeros que vayan a estar en esas bancas vayan a defender los ideales del proyecto y oponerse a Milei. No puede haber espacio para los Cuader de la vida, los Caumau Espíndola de la vida. Para eso, digamos, tenemos que trabajar y construir. Iba a decir algo muy parecido. Casi siempre nos pasa. Pero como si hubieran trabajado juntos tantos años. Claro, porque en realidad el mayor problema que podríamos decir que ha tenido nuestro espacio es esto que acaba de decir Agustín. Los tipos que fueron elegidos con un mandato y terminaron actuando de otra manera, terminaron actuando al revés. Por ejemplo, como Jaldo. Por ejemplo. Pero Jaldo va a estar en el armado. Ayer se solidarizó con Cristina. No sé, no tengo idea si está invitado a la reunión, si va a ir, no tengo idea. Jaldo creo que es vicepresidente del PJ de la provincia, esos son problemas del partido, me superan, no me corresponde. Pero yo lo que quiero decir es que a veces en la batalla cultural se ha instalado como que la elección fue 70-30. Y quiero decir que nosotros en la primera vuelta nos faltaron 2,5 puntos y 7. 2,7 para ganar. Bueno, el balotaje, sin balotaje, claro. Sí. La decisión fue contundente de la sí, ciudadanía. Espera, en el peor escenario tenemos el 45%. Desastre, ¿no? El 45%, no el 14%. Sí. Por lo tanto, no es un disparate pensar que nosotros podemos aspirar a construir un espacio lo suficientemente amplio, pero al mismo tiempo lo suficientemente orgánico para garantizar que en una elección en el 2027 podamos ganar, pero además garantizar la continuidad
y el apoyo y la sanción de las leyes que hacen falta y las reformas de fondo que hacen falta. Lo que vos decís es construir algo para ganar en primera vuelta en 2027. Claro. Ese es un debate que el peronismo tiene que dar, claro, digamos, ¿no? No sé si es el momento, pero el peronismo tiene que dejar de pensar de que hay que armar para ir al balotaje, para tratar de armar para ganar en primera vuelta, porque es más fácil llegar al 45 que al 50. Esto es así. El balotaje es una trampa que condena siempre a los partidos, a los movimientos nacionales y populares. En todo el mundo es así. Entonces, en todo el mundo es claramente así. Entonces, nosotros tenemos que construir una propuesta política que gane en primera vuelta. Yo entiendo las etapas, entiendo que es un momento, primero que es un escenario muy novedoso, estamos en el día 2, digamos, ¿no? De algo que parece haber cambiado por completo la propia lógica de los escenarios. Y entiendo que el momento ahora es la resistencia y cómo planificar esa resistencia. Ahora, más temprano que tarde va a empezar esta conversación. Pero más temprano que tarde, Pablo. Vos no querés entender, porque yo entiendo tus ansiedades. Dame grabo, Juli. Yo entiendo tus ansiedades. No son las mías. ¿No? Bueno. No, hay ansiedad periodística, sí, pero también hay observar qué es lo que viene pasando en el funcionamiento de este campo nacional. Más allá de las opiniones particulares que se pueden vertir en la reunión de hoy, lo que acordamos es que había tiempos y dijimos, ahora el tiempo es la defensa de Cristina, la gran movilización para el miércoles, hacer todo para proteger hasta la integridad física, te diría yo, de Cristina. Y acompañarla con toda la fuerza, y por eso el gran objetivo es cómo se trabaja de acá al miércoles para la mayor movilización. Y después nos volveremos a juntar y volveremos a hablar, y los tiempos electorales son totalmente condicionadores de que hay que tomar decisiones, porque tenés fecha, no te dan chance. Por lo tanto, eso va a pasar indefectiblemente. Solo agrego el elemento de que la propia Cristina, ya conociendo su condena, bajó un mensaje. Basta de embromar con los lugares en las listas y demás. Y ella misma dio un mensaje en términos de construcción electoral. Se atajaba Heller porque sabía que íbamos a compartir con ustedes esta palabra de Juan Grabois cuando salió de esta reunión, que dice algo fuerte, más allá de lo que pese su palabra dentro del conjunto. Escuchen. Hay que llamar a la abstención. Hay que llamar a la abstención. ¿Y eso no deja los lugares vacíos? Mira, yo viví el 2001. En el 2001 ganó la abstención. Un par de meses después, ¿saben lo que pasó? El Poder Ejecutivo decretó el estado de sitio. Un gobierno corrupto que ganó las elecciones con el eslogan de la transparencia, ¿no? Después metió la Banelco. ¿Se acuerdan quién era la ministra de Trabajo? Patricia Bullrich. Eso es, Juan hizo una propuesta hoy y lo planteó como propuesta. Esto mismo que dijo, y lo dijo, es una propuesta para que se debata y demás. Bueno, nadie dijo... Sí, hubo otras opiniones. Hubo otras opiniones. Sergio Massa claramente dijo, no, me parece que no es el camino. Todo en términos muy respetuosos. Hay que leer los momentos, ¿no? Déjame aclarar eso, porque la reunión fue en un clima bárbaro. No, digo, porque si no... Sí, pero en el 2001 no solamente ganó la abstención, perdió de la Rúa. Perdió el oficialismo. El peronismo tenía mayoría en ambas cámaras. Tenía el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado, había renunciado el vicepresidente en ese momento. La imagen de la Rúa era 10%. De la Rúa diciendo yo no competí en estas elecciones. Cavallo, que estaba, era el ministro de Economía, había ido con su propio partido a las elecciones. Ganó el peronismo abrumadoramente en todo. Entonces, el debilitamiento del gobierno de la Rúa no solamente fue por la decepción que estaba en la gente, que se expresó en la abstención, y más en esa elección se expresó mucho en el voto en blanco, digamos, ¿no? Sino también porque el peronismo ganó la elección. Pero hay otros ejemplos de proscripciones, y yo creo que cuando uno mira hacia atrás, a mí respetuosamente, esto lo digo porque yo creo que Juan lo dice con la mejor buena intención, el escenario es el más parecido al 73. El peronismo no estaba proscripto, pero Perón estaba proscripto. Entonces, ¿qué hizo Perón? Diseñó una estrategia para ganar las elecciones y después quedar claramente con todos sus derechos políticos absolutamente habilitados. Bueno, me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Y yo no lo interpreto a Cristina, pero yo supongo yo que
el escenario que nosotros tenemos que construir con una líder de las características de Cristina, que ha demostrado que cada vez que piensa en términos de estrategia política, suele ser muy exitosas las estrategias políticas que construye. Bueno, entre ella y el resto del peronismo lo que hay que construir es una estrategia política que nos permita ganar las elecciones en el 2027. Pero además, y además tenemos, yo esto lo digo porque sé que no es lo que tengo que estar hablando, pero bueno, ya estoy, digamos, ¿no? Ya nos escribieron parte de la plataforma. Porque la primera medida que tiene que tomar el próximo presidente peronista es dejarla a Cristina en libertad. Hay mecanismos. Dejarla a Cristina en libertad. Un presidente peronista no puede gobernar un solo día con Cristina privada de su libertad y sus derechos políticos. Lo segundo que tenemos que entender... Esa misma va a ser la campaña de lo que sea en su momento el oficialismo. Sí, lo que sea, pero hay que decirle... Si ganan ellos, la van a indultar. Hay que decir la verdad. Lo segundo que hay que decir, y que nosotros tenemos que aprender, que gobernar con este Poder Judicial es al pedo. No podés gobernar con este Poder Judicial. Entonces el Poder Judicial hay que agarrarlo y decirle, ¡tic!, está hecho la basura. Y hay que hacer... Pero ¿cómo haces eso, Agustín? Necesita voto para eso. Bueno, no. Construir un nuevo poder judicial, que a mi criterio tiene que tener dos características. Primero, tiene que ser elegido por el voto directo de los jueces. Consejo de la Magistratura, que yo creo que fue... El voto directo de la gente. Los jueces con el voto directo. Vamos a hablar ahora con Subán Córdoba, con Gustavo Córdoba. El Consejo de la Magistratura, que fue hecho con la mejor intención, con los reformistas del año 94, para mejorar la selección y el control de los jueces, fracasó claramente, esto es así. El mejor ejemplo es cuando quisieron investigarlo, creo que al juez que estaba involucrado en la cuestión del agua escondido, se levantaron todos los representantes del Poder Judicial y dejaron sin quórum la sesión. Punto número 1. Punto número 2, hay que ponerle fecha de inicio y fecha de final. No pueden estar más de por vida. 5 años... Claro. 5 años con una reelección. Los mismos tipos que cuestionan la reelección. Termino con esto, Hernán. Para esto hay que reformar la Constitución. Claramente hay que reformar la Constitución. Bueno, entonces hay que ir con una propuesta de reforma de la Constitución. Pero tengo muchas preguntas. No, Dale, es interesante, me imagino que lo estás planteando como parte de una agenda de campaña eventualmente para el 27. Sí, porque obviamente. Si te votan, te tendrían que votar para eso. Pero, volviendo un poquitito más acá, pero en el mismo sentido. De cara a las elecciones, ahora de septiembre, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, vos de Santa Fe, pero bueno, te lo pregunto igual por la provincia de Buenos Aires y para las nacionales. ¿Ustedes creen que los que encabezan esas listas tienen que ser los mejores representantes de Cristina? Estoy preguntando, no nombres, estoy preguntando el concepto. ¿Cuál es el candidato? Si el candidato es, o la elección lo que refleja es el ataque contra Cristina, probablemente eso esté atravesando también la lista. Yo creo que la cuestión de la libertad de Cristina y la defensa de Cristina va a atravesar todos los hechos políticos, incluyendo la conformación de las listas y incluyendo las elecciones. El otro día le decía en una reunión de los compañeros en Rosario, no debería haber ninguna reunión del peronismo en ámbitos electorales o no electorales que no empiece pidiendo por la libertad de Cristina y que no termine pidiendo por la libertad de Cristina, digamos, ¿no? Entonces, claramente que eso va a tener claramente un perfil predeterminado, no solamente en el que encabeza la lista, sino en todos los que la integran, porque en esto vamos a tener que estar sobre esto, Carlos, pero tiro una todo. pregunta. Hay que armar un frente lo suficientemente amplio como para ganar la elección, pero al mismo tiempo eso condiciona lo profundo del programa. Por lo que vos planteás, ¿para ahora o para el 2027? No, en función de lo que plantea el propio Agustín, la discusión política que viene. Pero la amplitud no es enemiga directa de la profundidad. Yo no creo que Agustín esté hablando que hay que hacer un frente con cualquiera. Hay que hacer un frente con los que pensamos parecido, con los que tenemos coincidencias básicas, aunque tengamos algún... Pero yo hago un repaso de las caras que vi ahí y a una reforma de la Constitución para una modificación del poder judicial, no sé si están todas las manos. Pero bueno, ese es un debate que todavía el peronismo no se dio. Claro. Digamos, no, esto es así. Lo trajiste vos. No, pero claramente lo traje yo porque es lo que pienso. Y porque además estamos viendo ahora la experiencia de México, ¿no? Nosotros intentamos, a ver,
nosotros con Cristina intentamos las 5 leyes de democratización de la justicia. 4 leyes y media a la semana habían sido declaradas por inconstitucionales. Entonces, ¿qué podés hacer con este? Todavía me acuerdo, Agustín, que te crucé cuando estabas con el paquetón y me dijiste, me voy a la playa y digo, ¿qué haces con ese paquete? Y me dijiste, soy ingeniero y tengo que estudiarlo. Vos te das cuenta que los mismos tipos que cuestionan la reelección para cargos electivos aprueban los mandatos de por vida del Poder Judicial, que es una locura. Porque el diagnóstico lo entiendo, me interesa el debate político que se viene. Pero solo puede funcionar. Lo va a tener que debatir, Claro. y además ya han puesto, porque esta decisión también pone en un lugar al peronismo dentro del sistema político. Esta es una decisión, bueno, primero, yo tengo muchísimos compañeros a los cuales respeto, dirigentes a los cuales respeto, que abrevan la avenida del medio. Les ha quedado un callejón finito, digamos, ¿no? Claramente que esta situación es una situación que polariza el sistema político, polariza más aún de lo que estaba polarizado todavía, el sistema político, el sistema político en la Argentina, digamos, ¿no? Y al peronismo también lo ha ubicado en un lugar, no es lo mismo. Yo no sé quién lo dijo en algún momento, no es lo mismo el peronismo en la oposición que el peronismo oponiéndose y resistiendo. Entiendo. Oponiéndose y resistiendo, porque a vos lo que hicieron es utilizar el sistema democrático, institucional, de los cuales el Poder Judicial debe ser el más importante para sacarte de la cancha. Entonces, con las reglas que todos nosotros defendemos aplicadas por ellos, a vos te corren de la cancha. Entonces, es ¿Hubo un algo tema. hoy en la reunión en el PJ sobre el tema de esta Corte Suprema? ¿Alguna iniciativa se discutió, se trató? Pero si nosotros cuando éramos oficialistas les planteamos el juicio político, creo que hay que seguir planteando una cantidad de cosas y una cantidad de cuestiones. Pero y además, no podemos ni constituir la comisión de juicio político. Bueno, por eso te digo, entonces siempre es un tema de acumulación. No alcanza con tener razón. Tenés que lograr que una mayoría suficiente comparta que tenés razón y te apoye. Y si no, eso es la política. Cuando no lo logras, perdés. Perder no significa que yo reniegue de sentir que tenemos razón. Significa que no logramos convencer y que no logramos convencer lo suficiente y que tenemos que seguir trabajando más para convencer más. Hay que construir mayorías que estén de acuerdo con esto que estamos diciendo y que entiendan que pasa por ahí. Cuando Cristina dice el otro día, no vienen contra mí, vienen contra ustedes, vienen contra el pueblo. El ataque a Cristina es el ataque a los derechos de la gente. El ataque, Cristina presa, es el correlato de después de octubre mandamos la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma impositiva, etcétera, etcétera. Reforma educativa. Venimos por todo. Y lo que nos falta requiere mayorías más amplias que la que tenemos y esperamos tenerla después de octubre. Y eso es política. Y ahí tenemos que trabajar más y poner en orden de prioridades, y creo que en ese sentido hay que leer el tema de cómo se arman las listas, porque en algún momento, indefectiblemente, hay que sentarse a armar las listas. Y en las listas tiene que haber un respeto a las distintas fuerzas que existen y una proporcionalidad, y eso en algún momento hay que hacerlo. Pero tiene que estar puesto en el orden de prioridades que corresponde. No puede ser el leitmotiv y el factor determinante. Entonces, primero pongámonos de acuerdo. Los que estamos de acuerdo que queremos ir para allá, y luego discutamos cómo armamos la lista. Y no al revés. No al revés. Carlos, Agustín, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Para mí, Muy en amable. esto último, se adelanta un poco lo que va a ser la discusión política en la Argentina en breve tiempo. Seguro. Por eso me resultaba tan interesante darle unos minutos más. Recién Agustín Rossi mencionaba las consideraciones sobre el Poder Judicial. Gustavo Córdoba, a través de la consultora Subán Córdoba, es un trabajo muy interesante que salió publicado hoy. Hizo preguntas como, por ejemplo, las que vamos a compartir. Preguntó, creo que son 1.200 casos, si no me equivoco, en todo el país. ¿Usted le genera o no le genera dudas de que la justicia condena a Cristina Fernández de Kirchner a un mes del cierre de las listas en la provincia de Buenos Aires? 51,7% dice que no le genera dudas, el 45,4% que sí, pero me parece que la más importante es la primera, a ver si podemos acomodarla, que tiene que ver con si consideran culpable a Cristina o no. ¿Usted cree que la justicia actuó de manera honesta, el 49%, deshonesta, el 46%? Estamos viendo una gran polaridad. A ver si podemos ubicar la primera consulta. ¿Considera que Cristina Fernández de Kirchner es inocente o es culpable? Culpable, 53%. Inocente, 40,8%.
Lo interesante aquí es la polarización, que es la conclusión que en el mismo informe viene del propio Gustavo Córdoba. Hay otro dato interesante respecto de la división en términos generacionales, pero vamos a saludar a Gustavo Córdoba, está muy amablemente con nosotros. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Pablo Caruso y el equipo de QR, saludamos. Pablo, equipo, un placer como siempre. ¿Cómo va? Muy interesante el trabajo. Arranquemos primero por esta polarización, si te parece, Gustavo. Bueno, imagínate el clivaje que nosotros los politólogos por ahí utilizamos el concepto para explicar la fractura política de una sociedad, equivale a decir que hoy el kirchnerismo, antikirchnerismo, es más eficaz que nunca. Por lo tanto, la polarización es mucho más profunda, está mucho más consolidada que antes. Y de alguna manera, lo escuchaba recién atentamente a Agustín Rossi, plantear lo que voy a plantear ahora, ¿no? Que hoy los grandes perdedores han sido los sectores moderados, porque lamentablemente la situación política en la Argentina se ha puesto en los extremos. Ahora, esto para mí es un desafío, ¿no? Porque el peronismo hoy tiene por delante una oportunidad, yo diría, como muy pocas veces en su historia ha tenido. Y creo que debería primar un poquito más la idea de examinar, diagnosticar un poco mejor el contexto, evaluar un poquito mejor a los distintos sectores que componen a la sociedad argentina, atento a que la representación política hoy está en asedio, ¿no? La representación política es la gran perdedora de la República Argentina desde que ganó Milei hasta aquí. Así que yo diría, el peronismo tiene todas las chances de armar una nueva hoja de ruta con una estrategia, ¿no? De cara a octubre y de cara al 2027, pero bueno, debe primar también la idea de un examen muy profundo de cómo está hoy la sociedad argentina. Martín y Hernán tienen preguntas. Martín. Vos decías, buenas noches, ¿cómo estás? Vos decías recién, el peronismo tiene una oportunidad. ¿De qué y en qué se traduce o cómo debería aprovecharla? En detalle. Básicamente, hace rato no vemos a todas las tribus del peronismo unidas bajo una misma idea o bajo el mismo concepto, ¿no? La cuestión esta de la Corte Suprema, que de alguna manera convalidó la sentencia de Cristina Fernández, ha mostrado a un peronismo, por lo menos en la búsqueda de ocupar un mismo lugar físico, que eso ya es una ganancia. Habría que aprovechar, el peronismo debería hacerlo, para empezar a hilvanar algunas cuestiones de estrategia política, pero fundamentalmente, cuando yo digo examinar o diagnosticar mejor, una parte del electorado argentino que es el votante joven, que es allí en donde, por ejemplo, la idea de la culpabilidad de Cristina trepa a porcentajes prácticamente mayoritarios. Pausa ahí, Gustavo. Pausa ahí, ¿no? Y veamos esa placa. Esa placa es muy interesante. En la pregunta sobre si Cristina es culpable o es inocente, se mantiene la polarización, salvo en la franja etaria entre los 16 y los 30 años, 71%. Va mucho más allá. Digamos, acá no hay margen de error posible. Digamos, acá hay un dato muy claro. Gustavo, seguí, pero me parecía muy importante graficar lo que estabas diciendo. La política se ha tornado algo demasiado adultocéntrico y es como que el lenguaje, la narrativa, las palabras que utiliza no son entendidas por el segmento más joven del electorado. Por el contrario, Javier Milei, las nuevas derechas, por decirlo de alguna manera, tienen una narrativa mucho más pulida, mucho más digital, mucho más espontánea y fluye de otra manera. Entonces, creo que allí hay que poner un poco de la atención, porque vos podés armar una muy buena estrategia, pero no estás teniendo en cuenta esto que te digo de los jóvenes, y te estás perdiendo ni más ni menos que el segmento de votantes que hoy define una elección. Hernán. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Te pregunto, en sintonía un poco con lo que decía Martín recién, pero específicamente respecto de algo. A ver, cuando vemos los resultados electorales, vemos que el 50% de la gente no va a votar. ¿Es suficiente que se junte el peronismo para seducir en parte a ese segmento o no? ¿Qué es lo que está demandando ese no votante en este momento? Primero, la ausencia de alternativas, el sentimiento que quizás con el voto no hay ningún cambio.
ni se produce ninguna situación favorable. Entonces, imagínate que ese votante que antes, frustrado, ¿no?, aunque sea iba a votar y te dejaba un voto en blanco o te dejaba un impugnado, hoy ni siquiera se molestan en ir a votar. Miren, les voy a dar un dato de la encuesta que no hemos publicado, que lo vamos a publicar seguramente en los próximos días. Le preguntamos a la gente si prefiere el voto obligatorio o el voto voluntario. 65% voto obligatorio, 35% voto voluntario. Y es un datazo, déjenme decirles por qué. Porque de alguna manera puede ser predictor ese 65% de un techo electoral a la participación electoral que tengamos en octubre. Claro. Ojalá me equivoque y vote mucha más gente. ¿Cómo se compara manera, con otros momentos? O esa misma pregunta en otro momento, ¿hay algún registro para saber si aumentó? Sí, nos daba 75 y en algún caso nos llegó hasta el 80%. Y Gustavo, el 35, ¿lo segmentaron por edades? ¿Pudieron hacer eso? A ver si coincide. Lo vamos a hacer, ni bien lo tenga, te lo alcanzo, Martín, porque es un dato muy relevante. Sí, déjame decirte esto. Los ausentes en los últimos, las últimas elecciones que hemos tenido en distintas provincias, mayoritariamente son votantes que en el 21 optaron por Milei, en el 23 también, provenientes del peronismo, y en esta elección, por ejemplo, en la capital federal, quedaron en sus casas y fueron reemplazados por votantes del PRO. ¿Quién lo hubiera dicho? Claro. Es decir, hay una metamorfosis y hay señales muy concretas de distintos grupos de votantes que la política, y en este caso el peronismo, debieran tratar de indagar un poco mejor y de interpretarlas un poco mejor. A ver, Gustavo, recién Agustín Rossi dijo algo interesante. Dijo, con esta decisión, la Corte, los poderes fácticos, el poder económico, etcétera, lo que hicieron fue, de alguna forma, bueno, vos también lo sugeriste, la ancha avenida del medio quedó muy angosta, quedó un pasaje perdido en algún barrio, pero quiero preguntarte si eso habilita a pensar un endurecimiento de las propuestas políticas, o mejor, si este nuevo empoderamiento de Cristina, que venía muy cuestionada hacia dentro del peronismo, si logra que la idea que Cristina tiene en términos de acción política sea la hegemónica dentro de lo que va a ocurrir y eso puede cobrar mayor interés. ¿Entiende la pregunta? Sí, para mí, mira, debería tener mayor claridad, pero a partir de la idea de ponerse de acuerdo en algunos temas. Si el peronismo logra superar lo que fue el desgobierno del Frente de Todos, donde había tres sectores que no lograban nunca ponerse de acuerdo en algo, la señal que le darían a la sociedad argentina sería muy potente. Sabemos qué nos diferencia y sabemos qué nos pone de acuerdo. Entonces, allí el peronismo conseguiría, al menos transitoriamente, ser alternativa. Luego tiene que tener un plan económico, porque después de Milei yo debo decirles que hay algunas cuestiones que el peronismo va a tener que reformular, ¿no? Álvarez Agis es mi fuente para decir que el peronismo debe también allí modernizar un poco la mirada. Y por otro lado, déjenme decirles esto, las decisiones que se tomen hoy van a ser trascendentales, porque el tema de la justicia no es un tema más. El consenso democrático del 83 está roto, no existe más, y creo que este sería un buen punto de partida para que entre todas las fuerzas políticas, pero con la iniciativa del peronismo, se empiece a discutir nuevamente un consenso democrático, para decir, por lo menos, dónde está el cinturón y dónde no tenemos que pegar debajo del cinturón. Sí. Ponernos de acuerdo en el rol de la justicia, y esto que también planteaba Agustín, que nosotros lo medimos. Preguntamos si la justicia debiera ser electa a través del voto popular. Tenemos esa placa también. El 60% de la gente nos dijo que sí. Es decir, el 60%, repetí ese dato, Gustavo, y a ver si encontramos la placa. ¿Qué porcentaje cree que tendrían que ser electos por voluntad popular? 60%, con solo un 30% en contra. Y déjenme decirles que lo difícil es por allí hacer operativa a esa idea. Pero sí, hay un concepto que es bastante provocador. Le planteamos a la gente una frase para que dijera si estaba de acuerdo o en desacuerdo. Y le planteamos: en la Argentina somos iguales ante la ley. Y un 57% nos dijo que no. Solamente un 40% dijo que sí. A partir de este dato podemos entender que hay un sentimiento de necesidad de justicia, claro, pero no confiamos en aquellos que la administran, ¿no? Ese es el tema central por el cual el tema justicia debiera estar en un nuevo consenso democrático. La última, Gustavo. El gobierno
¿está contento con la decisión de la Corte o está preocupado con la decisión de la Corte? Yo creo que está disimulando que llegó tarde, que está improvisando, que nadie le avisó. Me parece que el gobierno había elegido a Cristina como rival y de pronto se encontró sin rival, necesitando actualizar su hoja de ruta, ¿no? Me parece que allí el gobierno paga un poco el costo de haber querido nombrar por decreto a 2 jueces de la Corte Suprema, que eso generó cierto malestar en la relación de la justicia con Javier Milei. Así que bueno, nada, creo que el gobierno está, digamos, pendiente de otras cosas y en esta se le escapó la tortuga. Gracias, Gustavo, como siempre, gran trabajo, muy interesante. Gracias, chao, chao. Bien, Gustavo Córdoba. Nos vamos a cambiar levemente de tema, o más o menos, porque detrás de todo esto, esta reconfiguración de la política, está la discusión respecto de las políticas de gobierno, digamos, ¿no? Hoy un dato muy importante, el dato de inflación que el gobierno celebró hoy fuerte, 1,5%, corresponde al mes de mayo. Y claro, es un número, por supuesto un dígito, que el primer dígito sea 1, es un dato, objetivamente es un buen dato, Hernán. Sí, hay que remontarse probablemente a la época de la pandemia para encontrar un dato de esta magnitud. Obviamente el gobierno está recontra festejando. Permíteme decir una cuestión más de índole conceptual. Sí. Este logro, ahora vamos a debatirlo, analizarlo un poquitito, pero este logro el gobierno lo obtiene a contramano de su propio argumento. ¿Por qué? Porque nada de lo que explica esta inflación tiene que ver con un fenómeno monetario. Ninguna cosa. Que me lo cuenten como quieran, pero básicamente su diagnóstico fue otro, bastante más parecido al del peronismo. Después habrá hecho cosas, pero bastante más parecido en el sentido de que tiene un problema detrás de costos. Ahora en un ratito te voy a decir cuál es la razón principal de este número, pero no te lo quiero adelantar. No spoilee. No te lo quiero spoilear. A ver, bueno, el cuadro. ¿Por qué te traje esto? No es un cuadro que yo suelo mirar demasiado cuando sale el dato de inflación, pero en este caso es bastante ilustrativo. Por tres datos. El primero es este. ¿Ves bien, no? Menos 2,7. ¿Cómo menos 2,7? ¿Qué hay ahí? ¿Pero qué es por categorías? ¿A qué se refiere? Estás hablando de los estacionales. Ah, perdón. La palabra está abajo. Sí, bien. Estás hablando de los estacionales. Menos 2,7. ¿Qué tenés? Frutas y verduras, sobre todo. Te dio... las frutas te dieron menos 17%. Se bajaron y las los precios. verduras, menos 8%. Por estacionalidad. ¿Qué son los estacionales? Son productos que en determinado momento del año suben o bajan de precio. ¿Por qué? Y bueno, en el caso de las verduras y las frutas, porque hay más oferta o menos oferta. Claro. En este caso hubo mucha más oferta, suele haber en este periodo de los productos que consumimos habitualmente los argentinos y el precio tendió a bajar. Con lo cual tuvo un ayudín fantástico. Muy significativo porque dio prácticamente menos 3. Muy significativo. Si solo tomo frutas y verduras, recién te decía los precios mayoristas, los precios minoristas me dan en promedio menos 10. Y tiene un impacto fuerte en el nivel general. Y, lo claro, tracciona para y abajo. sobre todo, ¿sabes en qué? En un dato que también festejó el gobierno, que fue la canasta básica alimentaria. ¿Por qué? Porque la canasta básica alimentaria, que es una especie de canasta de pobre, comen mucho más frutas o verduras, o tiene un ponderador mucho más alto de frutas y verduras. Claro, que bajó todo Y de eso. hecho la CBT se ve beneficiada, la canasta básica total, porque se calcula, alguna vez lo explicamos acá, de manera indirecta a partir de la O sea que eso es, Hernán, el índice mandarina acá sería eso. Bueno, que es más barata que el durazno, obviamente, fruta contra fruta y por supuesto que la carne. Claro, te anticipo, va a bajar la pobreza con ese dato. Claro. Bien, después podemos discutir metodológicamente qué significa. Uno que está del otro lado me dice, Hernán, no está pasando eso, en la calle es imposible Bueno, pero sostener eso. esa es la medición. Chicos, metodología. IPC núcleo, fíjate, le dio alto en relación al dato que Núcleo vimos de era inflación. sin estacionales y sin regulados. Sí. 2,2. Sí. Si querés, y yo con esto me animo a aseverar en buena medida, que este dato es difícil que lo volvamos a ver en junio. Tampoco Bien. se va a ir al demonio, probablemente la inflación, ahora vamos a ver las razones, pero esto anticipa en parte, esto y si querés es la luz amarilla que podrías haber visto acá. Y lo mismo los regulados respecto de la ayuda, 1,3 por debajo del promedio, que son los regulados, tarifas, combustible, todo lo que el gobierno puede manotear para tratar O frenar, de... Exacto. claro. Con lo cual hubo una política clara. Por eso digo, chicos, esto no tiene nada que ver con el fenómeno monetario. No joroben. Bien. Ahora, vamos a ver
porque acá vimos un poquitito lo que tiene que ver con lo que afectó este mes en particular, mayo. Pero quiero ir a las razones más de fondo. La primera cuestión es que tuviste un tipo de cambio prácticamente planchado. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno, esto lo hemos hablado en más de una oportunidad, priorizó contraer el tipo de cambio respecto de acumular reservas. Ahora lo cambió hace unos días. Mañana lo vamos a contar de qué se trata, pero básicamente es esto. Intervino dólar futuro, Milei te dijo, no, si no liquidan ahora, después le pongo retenciones, ahora fin de mes arrancan nuevamente las retenciones, estás en el momento de liquidación mayor de la cosecha, fomentaste el carry, ¿no? Subiendo la tasa, haciendo una serie de políticas, desregulaste para los no residentes. Bueno, todo esto ayudó a que el tipo de cambio estuviera planchado. Bien, pero acá, yo lo vengo sosteniendo, tienen un problema fenomenal en términos cambiarios. Este es un punto difícil de sostener en el mediano plazo. No lo digo yo, lo sostiene medio el mercado. Lo mejor que le podría pasar es llegar así hasta octubre, hasta es que el único objetivo es ese. Bien. Y puede estudiarse un poquitito más, pero ahí tenés un problema que en del algún modelo, momento, bien. Del modelo. La carne, esto es un dato del mes, no subió. Dio 0% en términos de promedio en el mayorista. El minorista debe haberse movido más o menos igual, con lo cual también te ayudó. Frutas y verduras, lo que decíamos, negativo. Este es el eje central. El consumo no repunta. Ahora lo vamos a ver en la placa que sigue, pero hay un topeo al salario. Ahora te lo voy a contar. Y finalmente, el topeo a los aumentos de tarifas, medicamentos prepagas regulados, y agregarle la nafta, que en el mes de mayo tuvo una reducción en la práctica del 2%. Bien. Compensó los aumentos de transporte público. Y vamos finalmente a la última, que para mí, te lo decía, no te lo quería adelantar recién, pero el eje central es que nadie compra nada. Yo te pregunto, a ver, esto es intuitivo, el que está del otro lado. Si vos tenés un comercio, un boliche, y no te entra nadie, ¿no? Lo tenemos ahí a Martín vendiendo, no sé qué, alguna cosa, copas. Y copas. No entra nadie a comprar. ¿Martín aumenta el precio? Más bien lo contrario. No tiene mucho sentido, y ¿no? si pago alquiler por el local, tengo que cerrar rápido, que es la otra cosa. Bueno, claro. Eso también se está viendo. Sí, claro. Ahora, en la práctica, el problema, o el eje principal, el corazón de la cuestión, es que el consumo claramente no repunta, con lo cual no hay ninguna Ahora, perdón que te interrumpa, motivación. Yo bajo el precio de las copas. Y por para ahí, vender más. Para vender más. Si nadie tiene aumento de salario real, si nadie tiene aumento de ingresos, ni formal ni informal, aunque lo baje, hay un punto que no voy a vender más. Sí. Puede ser que venda un poquito más, pero no voy a tener explosión de consumo. Y te lo vinculo con algo que les decía antes. Eso es muy importante, pero además te agrego un tema. Es difícil que vos bajes mucho, por lo que dijiste vos mismo, el alquiler, los servicios. ¿Cómo hago? Frenkel, un economista en la década de los 80, más de extracción radical, fue funcionario de Alfonsín, si no recuerdo mal, estimó que el 80% de los precios finales, es interesante su tesis y demás, se forman por el lado de los costos. Con lo cual hay una resistencia a la baja vinculada a que si no me entra nadie, pero la copa me cuesta 100 pesos, yo no la puedo poner 80. No puedo. Va a valer 100 más un poquitito más. Algo tengo que ganar. Fin. Bueno, acá está. Que en realidad lo que está diciendo es que pisar los salarios es uno de los elementos para sostener a la baja la inflación. Sí, en realidad Frenkel no lo habla tanto por los salarios. No sé si Frenkel, pero el gobierno no habilita mayor paritaria por ese riesgo. Sí, definitivamente. Definitivamente, con lo cual está medio atado de pies y manos. Pero es interesante interesar que el truco de la inflación sea que nos pisen los salarios. No es poca cosa entenderlo, comprenderlo, hacerlo conciencia. Y esto es muy importante, Pablo. ¿Por qué? Porque vos decís 1,5. ¡Oh, qué genio que somos! ¿Cuánto se mueve la paritaria? 1%. Claro. Me cagaste, perdón el término. Sigo perdiendo. ¿Se entiende? Y por eso te traje este gráfico que estamos viendo acá. Porque ¿sabés qué? Salió hoy otro dato. Salió el dato de empleo. Y sale un dato complementario vinculado a eso, que es el de salario, pero solo de los registrados privados. Sí. Registrados privados, lo mejor de del mundo del trabajo, si querés. Bueno, ¿qué dio? Un incremento en el mes de marzo del 1,2%. ¿Cuánto dio la inflación de marzo? 3,7. 3,7. Perdieron 2,6% en términos reales. Los mataron. Eso es lo que explica, ¿ves esta caída que está acá? Bueno, acá lo hicimos con la inflación, si
le aplicáramos la ENGO 17-18, ya lo hablamos alguna vez. Si ponderara más las tarifas, ¿no? Lo que me interesa que se vea es esto último, esta última parte, ¿ves esta caída de acá? Sí. Bueno, eso hace imposible que vos pongas un poquitito de remarcación. Vas a comerte tu ganancia, en todo caso, para tratar de vender algo. Esto es lo que estamos viendo en términos inflacionarios. Insisto, en junio es difícil que tengas un 1,5, pero no se va a disparar, salvo que tenga el tipo de cambio, pero el gobierno ha hecho todo para que no se te escape, pero no se te va a disparar porque no hay forma, porque esta curva, con salarios anclados, hace que la gente no compre más. O sea, la pregunta es, esta inflación, que la inflación siempre en la Argentina es un gran trauma, ¿no? Ha sido muy... domestica mucho el comportamiento y la mirada y la valoración de las cosas, pero en definitiva lo que está ocurriendo es que ese 1,5 que el gobierno festeja empieza a hacernos pensar sobre cuáles son los costos o cuáles son las razones por las cuales, qué cosa de nuestra vida cotidiana se ha modificado a la baja para sostener ese 1,5% que mostramos en la portada. Bueno, enseguida hablamos un poco más de salario y de empleo. Viendo el contexto, no solamente el número, uno no debería festejar esta inflación, este número, este índice de hoy. Bueno, para el gobierno sí es un gran festejo. Uno, no el gobierno. Bueno, uno tiene que fijarse su paritaria, ¿no? Claro. Yo digo, el sector público al 0%, el sector privado no te homologan ninguna paritaria por arriba del 1%. Nadie le ganó. Claro. No sé, algunos gerentes, algún gremio por ahí, nadie le ganó. Con lo cual el 1 es como una especie de victoria pírrica, diría yo, ¿no? Este 1,5, Claro. qué bien, pero no me sirvió. Claro. Uy, qué lástima. Gracias, Hernán. Bueno, nos vamos a ir a una tanda. Al regresar vamos a conversar con Irina Hauser. ¿Qué novedades hay en torno a cuándo tiene que presentarse Cristina? ¿Se presenta Cristina o la va a buscar la policía? ¿Qué policía? ¿Y qué es lo que ha respondido el presidente del tribunal que la condenó a los pedidos de los fiscales respecto de una detención inmediata? ¿Dónde va a alojarse si le otorgan la prisión domiciliaria? Todo eso lo vamos a charlar con Irina Hauser en un rato nada más. Y acaba de ocurrir algo en el mundo que conmociona, que es un ataque de Israel a Irán. Lo vamos a charlar con Martín Granowski, porque evidentemente, y más allá de nuestra propia coyuntura, es un dato geopolítico muy, pero muy importante. También es una suerte de patear el tablero. Todo eso después de la tanda. Estamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Polenta. ¿Pobre? Pobre el que no la probó nunca. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela que tira y tira y tira. Presto Pronta. Pobre quien se la pierda. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos.
periférico. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de mandejita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 699 pesos. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Muy bien, seguimos en QR y saludamos a nuestra compañera Irina Hauser. Prometemos ir muy al hueso para no sacarle mucho tiempo en su día franco. Hola Irina, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias Irina. Bueno, a ver, ¿qué novedades en torno a todo lo que gira alrededor de qué es lo que va a pasar con Cristina? Arranquemos primero, ¿qué pasó con el nuevo pedido de los fiscales de que sea una detención inmediata? Este pedido que habíamos contado ayer fue rechazado por el Tribunal Oral Federal 2, que es el que tiene la ejecución de la pena, que es el que la condenó originalmente, además, a Cristina y al resto de las personas acusadas. Ellos rechazan este planteo que hacen los fiscales por varias razones, pero entre otras le dicen, ustedes están planteando que hay un peligro procesal que no explican. El único peligro procesal ante una condena podría ser el de fuga. Claro. Y la verdad es que, bueno, en este caso es como todo un absurdo, ¿no? Sobre todo tratándose de Cristina Fernández de Kirchner. Esta respuesta la firman los 3 jueces que integran el Tribunal Oral, a diferencia de lo que se viene diciendo hasta ahora, que lo firmaba solamente Jorge Gorini, bueno, como diciendo, basta con esto, ¿no? Claro. Como poniendo el límite con eso. Aún así, sacaron otra serie de decisiones que alimentan un poco la malicia de las interpretaciones, porque vos viste que por estas horas y por estos días hay como, bueno, más presiones, ¿no? Presiones para que no le den la domiciliaria, presiones para que la detengan rápido, bueno, desde varios medios de comunicación. Incluso cada cosa que hace el tribunal tiene una interpretación así medio amañada. Por ejemplo, el Tribunal Oral dispone en una de sus resoluciones que sea la Policía de la Ciudad de Buenos Aires la que en el momento en que se presenten tal como fueron citados en plazo de 5 días hábiles, que sea la que ejecute las detenciones, ¿no? Y eso fue leído hoy por algunas personas como que estaba ordenando las detenciones directamente. Claro. ¿Hay algo para preguntarse? Bueno, ¿por qué eligen a la policía de la ciudad o no? Sí, hay algo para preguntarse. Pueden elegir a la policía de la ciudad, pero es raro porque... ¿Y hay algo para contestarse?
Mira, Cristina en el pedido que hace de detención domiciliaria cuestiona que se le haya pedido opinión a la ministra Patricia Bullrich sobre los posibles lugares de detención, que eso igual va a ocurrir, porque además mandaron un informe al tribunal, diciendo que ella es una persona que está relacionada con uno de los imputados en la causa sobre la autoría intelectual del atentado en su contra, ¿no? Como que no es alguien ajeno, Patricia Bullrich, a las cuestiones que le vienen, de persecución que le vienen pasando a Cristina. Claro. Puede ser algo en ese sentido, como para decir, bueno, que la detención la ejecute otra fuerza que no depende de Patricia Bullrich, que es la de la ciudad, pero a la vez es raro porque dentro del edificio de Comodoro Pi, para que se den una idea, la que está es la Policía Federal y está el Servicio Penitenciario cuando hay detenciones justamente para hacer la vigilancia, ¿no? El Servicio Penitenciario Federal. Ambas dependen de Patricia Bullrich. El tribunal recibió un informe del Ministerio de Seguridad con lugares de alojamiento que sugiere para los distintos condenados de acuerdo a sus características, porque Gorini le dijo, bueno, piensen que sea de acuerdo a la situación de cada persona, ¿no? Y ese informe lo mantienen en secreto, no lo quieren dar a conocer. O sea, no sabemos qué le dijo, qué le recomendó Patricia Bullrich al tribunal para Cristina, eso no lo sabemos. Ni para Cristina ni para nadie. Está bien. Pero esto sí dio lugar a especulaciones, vos podías leer hoy en algunos portales que decían, y bueno, en el gobierno dicen que la van a mandar al hospital penitenciario, ¿no? Ese tipo de cosas. Por eso te digo que hay eso mucha... es Ezeiza, ¿no? Claro. Exactamente. Por eso digo, hay mucha presión también para que se tomen medidas ¿Y qué dice? exageradas. Vos perdóname, Irina, pero a mí me interesa Hauser, no me interesa el resto. ¿Vos qué decís? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo digo porque estas son las cosas que crean un clima, ¿no? Como se hizo antes de la sentencia. Bien. Sí. Físicamente, ¿cómo es? Cristina sale de donde está ahora, en San José y Humberto Primo. ¿Hacia dónde? Sí. Pará, yo tengo una pregunta anterior. Bueno. ¿Cristina va o la van a buscar? No va. Hasta el día de hoy todo está dado, si se mantienen estos plazos ya establecidos, que el tribunal evidentemente está en esa posición de mantener los 5 días hábiles, que se vencen el miércoles que viene. En ese caso, Cristina va a ir a presentarse y además esto anuncia a lo que se habló hoy en el PJ, que es una masiva movilización para acompañarla a Cristina en esta circunstancia. Sí. Entonces, lo más probable, tal como está dado hoy el escenario, es que se presente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué puede pasar ahí? Y ahí puede pasar que efectivamente la policía de la ciudad, que ya está avisada, ejecute la detención y puede llegar a ocurrir que esté algunas horas o en una alcaldía o en algún establecimiento carcelario que sea el que haya elegido Patricia Bullrich. Horas y no días. Puede ser que esté horas, puede ser que esté algunos días, pero no lo tenemos en claro. ¿Quién lo decide? Ahora, lo que hay que saber es que eso puede llegar a suceder, lo que no quita que le den la domiciliaria. ¿Se entiende? Sí. Eso lo decide el tribunal. Eso lo decide el Tribunal Oral Federal 2, si le da o no la domiciliaria. No, pero ¿cuánto tiempo se queda en la alcaldía, por ejemplo? Sí, lo va a definir el tribunal. También. Lo va a definir el Tribunal Oral. Y eso depende de cuánto tarde eventualmente en darle la domiciliaria, si decide darle la domiciliaria como parece probable. ¿Es así? Es que seguramente la decisión va a estar tomada al momento que se presente. Pero bueno, los tramiteríos que hay de por medio, por ahí llevarían a la burocracia a que pase por esa situación. Porque además hay revisación médica y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hoy ocurrió, por ejemplo, que respecto de uno de los condenados, que es Nelson Periotti, que era el titular de Vialidad, los fiscales dijeron, nosotros para admitir que le den la domiciliaria a Periotti no admitimos solamente la cuestión de la edad, Periotti está por cumplir 80 años, queremos que se le haga un exhaustivo examen médico y que intervengan peritos de nuestra parte. Entonces, eso te muestra, están en una posición, intransigente y en línea con la que mantuvieron
durante la etapa de su alegato que siempre recordamos, ¿no? Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Y por, se lo que mantienen decís, en esa tónica. y por lo que decís, Irina, un poco también para la tribuna, porque ayer Irina nos contó que la presión mediática tuvo mucho efecto en que la decisión fuera el martes, se fuera a tomar el martes. En la Corte. En la Corte, claro. Uno podría pensar, Irina, que la presión actual, o porque la detengan inmediatamente, que no pueda bailar, que no pueda ir al balcón, que no se quede en la calle San José, podría tener la misma Te agrego una eficacia. cuestión, Sí. que no haya una movilización acompañándola. Pero además, es evidente que se está buscando eso, porque las cosas groseras que se leían hoy en algunos lugares, que se va a ir a Cuba, a cosas así decían, ¿no? Pues advierten que se podría ir a Cuba o a algún lugar que no tenga convenio de extradición con Argentina, ¿no? Bueno, tuvo que salir el abogado de Cristina a decir, por favor, miren si se va a fugar, ¿no? Y dando el contraejemplo. Tengo otra Rodríguez pregunta, Irina. Vamos a suponer que está en domiciliaria, sea en la calle San José o donde fuere. Cristina, dentro de su prisión domiciliaria, ¿puede tener cualquier tipo de comunicación que quiera? ¿O eso Mira, el régimen de prisión domiciliaria habilita eso. Habilita tener comunicaciones y habilita tener visitas. Pero yo no descartaría que acá ¿Y habilita no tenerlas también? está la posibilidad de que se lo planteen los fiscales, cosa que yo no descartaría, viendo cómo están comportándose, y que ante esto el tribunal diga si pone alguna restricción o no. Yo creo que esa discusión se va a plantear, más allá de los derechos que existan, ¿no? El derecho que tiene limitado por estar encarcelada, hasta donde entiendo, es ambulatorio. Tiene limitado el derecho ambulatorio y pierde los derechos políticos. Claro. Irina... Por los términos del fallo de la Corte. Sí. Respecto de la titularidad en el PJ, hoy alguien me decía que salió una noticia, creo que fue en el diario Clarín, que la iban a sacar del padrón electoral a Cristina porque no puede votar y demás, y que eso significaba que no podía ser titular del Partido Justicialista. Yo tenía entendido otra cosa, te lo pregunto, vos debes saber la respuesta. Mira, yo estuve consultando ese tema. La Cámara Electoral sacó una resolución donde notifica, en este caso, bueno, a los distintos distritos la sentencia, y eso es, el mensaje es, saquen a esta gente del padrón electoral, en el caso de Cristina a Santa Cruz, y en el caso de ella, bueno, que ella tiene una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Hay una discusión sobre si eso implica la titularidad del PJ. Mi sondeo en la Cámara Electoral indica que en la Cámara Electoral sostienen que no puede estar al frente del PJ, pero dejan esa discusión para el Consejo Nacional, y lo que de alguna manera insinúan es ellos van a decidir de qué manera reorganizan la titularidad del partido y se asumen los vices, ¿no? Trataban de decirlo así con cierta calma. Yo creo que igual ahí, incluso por lo que consulté con algunos expertos en derecho electoral, ahí puede haber una discusión, pero va a depender mucho de la discusión que se ve internamente en el Consejo Nacional. ¿Qué se decida hacer ahí y qué plantee también la propia Cristina? ¿Por qué sacarla del padrón si la inhabilitación es para ejercer cargos públicos? Bueno. Porque es una consecuencia de la condena ante determinados delitos que no son, bueno, es una cosa medio técnica, pero que se llama que no son genéricos, ¿no? Son delitos de corrupción donde se hacen responsables a las personas por determinados... Está bien, eso es para no ser elegido, pero ¿por qué para no elegir? Esa es la parte yo no la entiendo. Bueno, eso, lo que a mí me dicen es que eso surge de la ley de partidos políticos. Yo no me la puse a analizar hoy, hice las consultas. Te digo la verdad, no te puedo contestar todo porque no soy un especialista, pero la línea de la Cámara Electoral es esa, Bien. Irina, es esa. Digo, no sé si tienen razón o no tienen razón, pero es... La información que tenés es esa, está claro. De lo que no te hayamos preguntado, tremenda Irina, ¿no? Te contesta, te devuelve todo, es impresionante. De lo que no te hayamos preguntado, pero que te parece relevante a esta hora, en este día 2, después de la condena de la Corte. Mira, espera, hay una cosa más que te quería decir de lo que resolvió el Tribunal Oral Federal 2.
Nosotros anunciamos ayer que habían mandado a hacer el estudio socioambiental a la vivienda de Cristina, ¿no? Bueno, hoy ponen una ampliación de ese estudio, que me llamó la atención, porque me parece que son esas cosas que también son un poco de guiño para la tribuna, y que lo vas a ver como titulares en algunos lugares, porque dicen que lo que piden es que se describan las inmediaciones, el barrio en general, Sí. la actividad peatonal de la zona, la actividad vehicular, dale, todos sabemos que hay unas tremendas movilizaciones alrededor de la casa de Cristina y que esto puede ser que dure, digamos, ¿no? Por eso también algunos hoy decían, bueno, la tenían que mandar a Río Gallegos o qué sé yo, qué cuestiones. Bueno, esto aparece en una de las decisiones del Tribunal Oral Federal 2. Y lo otro es que también ya dejan ver, porque también forma parte de la resolución, algo que de alguna manera preveía Hernán el otro día, que es que van a empezar a hinchar con la cuestión de los bienes, porque mandaron a hacer un cálculo al cuerpo de peritos tasadores para actualizar el monto del decomiso original que ellos establecieron, que era de 86.000 millones de pesos, un poco más, y mandan a hacer esa actualización, ¿no?, de los bienes. Y la otra cuestión es que le mandan la información a la ANSES de que está firme la condena, ¿no? Otra discusión que se va a abrir. Dicen, bueno, le mandamos a la ANSES para informarle los efectos de las condenas. ¿Cuál es el efecto de la condena? ¿Que pierden la jubilación? Esta es la pregunta que se abre porque no está claro de la resolución. Así que ahí va a haber otra discusión porque, como ya conté alguna vez en QR, hay antecedentes, alguno, bueno, por ahí el personaje no es muy feliz el ejemplo, pero donde la propia Corte dijo que sí debía seguir cobrando su jubilación, en su caso la jubilación del privilegio, que es a Jaime Smart, el ministro de Gobierno bonaerense, condenado por delitos de lesa humanidad. Bien. Pero evidentemente están abriendo la puerta para que esa discusión se dé. Son muchas cosas, pero bueno, todo colabora con la bola de rumores y de cuestiones en estos días tan calientes, ¿no? Para decirlo de alguna manera. A ver, Iri, entonces, para resumir, la quieren quebrada emocionalmente porque les molesta que baile, que se ría. La quieren lejos, no en la capital federal, y la quieren en la calle, básicamente. O sea, quiero decir en la calle, económicamente. Económicamente en la ruina. Claro. Básicamente. Sí, bien. y fuera, y lejos de cualquier cosa que tenga que ver con el peronismo. Claro. Me parece que, bueno, que está el cuadro de situación es ese. Sí, bueno, pienso lo mismo. Además, hoy vimos esta expresión en el PJ y esta reacción que bueno, que no va a quedar solamente en la reunión de hoy, que va a continuar y que evidentemente va a generar también grandes movimientos. Bien. Y que hay una decisión muy certera de acompañarla, me decían algunos, a toda hora y en todo lugar. Irina, gracias por este rato. Que estés muy bien. Abrazo para todos. Bien, Irina Hauser respondiendo, me parece que a esta hora, todas las preguntas que tenemos sobre el tema o que nos forzaron a hacernos sobre el tema, y esto es lo que se sabe hasta esta hora de la noche. Tanda muy, pero muy breve, y al regresar Martín Granowski nos explica por qué es realmente muy grave, por qué hay que atender lo que acaba de ocurrir hace algunas horas, el ataque de Israel sobre Irán. Breve tanda y estamos con eso. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Con Belmo sueño espectacular. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Bueno, muy bien, Martín. A ver, ayúdanos a comprender la relevancia de lo que acaba de pasar, un ataque de Israel sobre Irán. Las dos principales potencias del Medio Oriente son Israel e Irán. Israel tiene bomba atómica. Las dos tienen fuerzas armadas muy poderosas. Israel tiene bomba atómica, Irán no la tiene. La explicación oficial del gobierno israelí es que es un ataque preventivo, estoy citando, no es mi opinión, es comillas de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, ataque preventivo para evitar que Irán termine el ciclo nuclear tecnológicamente y pueda llegar a tener bomba atómica que todavía no tiene. Los iraníes obviamente dicen que este ataque tiene que ver con la liquidación que hoy físicamente se hizo, ahora lo podemos ver. Israel mató, según Irán, al jefe de la Guardia Revolucionaria, que es el cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas iraníes, y a científicos que estaban trabajando, esta es información iraní, a científicos que estaban trabajando en el programa nuclear, directamente, es decir, bombardeos selectivos a blancos militares y a blancos personales directamente, personas eliminadas. Eso vinculadas fue parte del ataque. Al sistema científico. Vinculadas al sistema científico y al desarrollo nuclear específicamente. No es la primera vez que lo hace. En 1900, déjame pensar, 81, Israel destruyó el primer reactor nuclear iraní. Estamos hablando de hace 44 años, ¿no es cierto? Cada tanto hace este tipo de cosas. Irán dijo que iba a responder, eso todavía no ocurrió, y que la respuesta iba a ser dura. Los israelíes dijeron que esperan la respuesta. La diferencia esta vez es que otras veces hubo casi, no te voy a decir que fue caballeresco, pero fue casi anunciado. Claro. Es decir, como si yo te dijera, Mirá te voy a bombardear el patio de tu casa y vos decís, bueno, ¿qué va a hacer? Está bien. Me harás pelota al patio y yo después te voy a bombardear. La vez anterior que Israel atacó Irán, que no fue hace tanto tiempo. Por no. Yo no me acuerdo la fecha, pero digamos, no te voy a decir que era acordado, pero sí avisado. Creo que fue a principio de año. Sí avisado. Esta vez es una cosa diferente, porque esta vez los blancos son blancos altamente seleccionados y es bombardeo quirúrgico. No este bombardeo simbólicamente algo para que sepa el mundo que yo tengo poder de fuego, que el mundo ya lo sabe. No. Te estoy destruyendo cosas concretas en tu propio desarrollo. Eso dentro de un fenómeno muy complejo en Medio Oriente que podemos analizar en otro momento. Yo incluso lo tenía preparado para hoy, antes de que estuviera esta noticia. No por el tema de Irán, lo comento nada más al pasar porque me parece interesante. No por el tema de Irán, pero por el tema de Gaza y Cisjordania, pero sobre todo Gaza. El columnista más importante del New York Times, que es Thomas Friedman, dijo, que además es judío, y escribe en una parte en primera persona, dijo, esto va a poner en peligro a los judíos del mundo, el Estado israelí está convirtiéndose en un paria, en un Estado paria, va a ser un Estado paria y esto pone en peligro y además pone en un problema moral a los judíos de todo el mundo. Digo, es para desarrollar en otro momento porque es un fenómeno en el crecimiento. Una votación también en Naciones Unidas, si no me equivoco, ¿no? O sea, es un tema muy, muy presente. Muy presente, pero, insisto, la novedad es que dentro de las comunidades judías, y estamos hablando del principal... A ver, Tom Friedman, lo conozco personalmente además. Tom Friedman es el periodista más influyente en política exterior en el mundo. No estamos hablando de cualquiera. Bien. Está bien que Tom Friedman diga eso, pero eso es aparte de Irán. Ahora, lo de Irán se produce en ese contexto. Se produce en un contexto de, vos dijiste, tira el tablero o sube la apuesta antes, ¿no es cierto? Bien. Trump sube la apuesta, Milei sube la apuesta, Netanyahu sube la apuesta. La sube por razones internas y la sube por razones externas. Internamente, permanentemente sube la apuesta. Y sube la apuesta en relación, ¿quién estaba, no sé si sigue en este momento o no, quién visitó Israel en estos días? Un par ideológico de Netanyahu en la extrema derecha, que es Javier Milei. Y que además ratificó la decisión de mudar la embajada argentina. Exactamente, que ese era otro tema que tenía preparado antes del ataque. Ahora, no son 100 y pico de países lo que tiene la embajada en Jerusalén. Recordemos, Jerusalén es territorio en disputa jurídica, además de todo reconocido, y esa disputa está reconocida por la mayoría de las Naciones Unidas. La embajada en Jerusalén tiene Estados Unidos y 5 países más. No estamos hablando de mayoría, estamos hablando de muy poquititos. La Argentina se suma a ese pequeño grupo de países que desafía una mayoría y que según algunos, meto otro tema más, disculpen ustedes, según algunos, ese desafío a las mayorías en Naciones Unidas puede en algún momento hacer peligrar posiciones como el apoyo
masivo desde el 1965 hasta acá por el tema Malvinas. Bueno. Es decir, todo está geopolíticamente relacionado, pero además, digo, para no pensar en el ombligo argentino, la Argentina no es el ombligo del mundo, e Israel no toma esta decisión sobre Irán, ni Irán le va a responder pensando en la Argentina. Está bien que lo aclare, porque estamos viendo las imágenes, estamos viendo imágenes que no se corresponden con lo que Martín está contando, pero que eran informaciones más o menos vinculadas al día de hoy. Ahora, si lo traemos para acá, lo que estamos viendo tiene consecuencias y la posición argentina, Milei dijo, nos alineamos con Estados Unidos y con Israel. No dijo, como es tradición, es decir, esta inestabilidad geopolítica tiene impacto en función de decisiones sobre Argentina que tomó Milei. Apoyamos la existencia del Estado de Israel. Digo, el que reconoce al Estado de Israel, uno de los primeros países es la Argentina y con Juan Domingo Perón de presidente, no nos olvidemos. O sea, no hay una discusión en la Argentina, hay consenso. No dijo queremos la paz ni queremos dos estados en convivencia. Lo que dice es nos alineamos con Estados Unidos e Israel. Es una cosa diferente, es una decisión geopolítica. Puede tener consecuencias Martín, geopolíticas y físicas. Nos quedan segundos, pero si se vuelve muy inestable la relación entre Israel e Irán, digamos que... No, esa es inestable. Esa es por definición inestable de siempre. Si se escala. Sí. Digamos, ¿qué pasa con la región? ¿Qué consecuencias podría tener eventualmente? Hay que ver si la escalada es limitada. Estados Unidos dijo hasta ahora que protegió sus propias instalaciones, pero que no participó del ataque. Hay que ver si hay una participación mayor o no. Y después hay que empezar a analizar país por país, y con segundos no se puede, que es analizar Arabia Saudita, Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera. Y ¿qué evaluación hacen de este ataque? ¿Qué evaluación hacen? Si se sienten agredidos o prefieren la agresión, porque hay algunos países que tienen hostilidad con el régimen iraní, aunque no apoyen a los israelíes, digamos, eso ya es más complejo. Ojo el tema petróleo. Claro, en clave económica es un tema para seguir, ¿no? Irán, Israel. Sí, exactamente. Gracias, Martín. Abrazo grande, Hernán. Nos vamos a reencontrar mañana, seguiremos haciendo